Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, especialmente aquellos que han seguido de cerca la increíble química entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, de ese secreto que parece rodear la conexión tan especial entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, particularmente en el contexto de la serie que los catapultó a la fama mundial. Si eres fan de Sen Kalkam, si te has enamorado de la historia de Eda y Serkan, y si te has preguntado una y otra vez, ¿qué es lo que hace que su química sea tan, pero tan palpable, tan real? Estás en el lugar correcto. Prepárense para un viaje detrás de cámaras, un análisis profundo de lo que podría estar marcando la diferencia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar ese clic que nos ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo mejor para ustedes. Ahora sí, hablemos de este misterio. Cuando vemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin interactuar, ya sea en la pantalla, en entrevistas o en sus redes sociales, hay algo innegable. Una energía, una complicidad, una forma de mirarse que va más allá de la actuación. Y es ahí donde nace la pregunta, ¿es solo un talento actoral excepcional, o hay algo más? Vamos a empezar por desmantelar la idea principal. El título de hoy, El secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel, sugiere que hay algo que Kerem aporta, algo que quizás él maneja de una manera particular para potenciar esa magia que vemos en pantalla, especialmente en su relación con Hande. Podríamos decir que el secreto principal, y este no es un secreto precisamente revolucionario, pero sí fundamental, es la *** comunicación y el respeto mutuo ***. Cuando dos actores trabajan juntos en una historia de amor, especialmente una que se vuelve tan popular y genera tantas expectativas, la comunicación es la piedra angular. Y Kerem, por lo que hemos podido observar y por testimonios indirectos, parece ser un profesional que valora enormemente el trabajo en equipo y la conexión con su coprotagonista. No se trata solo de memorizar líneas y decir el texto, se trata de escuchar, de reaccionar, de construir la escena juntos. Kerem ha demostrado en diversas ocasiones ser un actor que se entrega por completo a su personaje y a la historia, pero también es alguien que parece entender la importancia de que la relación en pantalla se sienta auténtica. Y esa autenticidad no se logra si no hay una base sólida de comunicación con la persona con la que estás compartiendo esos momentos. Piensen en ello. En Llaman a mi puerta, Eda y Serkan pasan por tantos altibajos emocionales. Desde la enemistad inicial hasta el amor profundo, pasando por malentendidos, celos y reconciliaciones. Para que el público crea en esa montaña rusa emocional, los actores tienen que estar completamente conectados. Kerem, al parecer, tiene la habilidad de crear un ambiente de confianza en el set. Esto significa que Hande y el resto del elenco se sienten seguros para explorar, para probar cosas nuevas, para ser vulnerables en sus interpretaciones. Y cuando hay esa seguridad, esa conexión, la química fluye de manera natural. No se siente forzada, no se siente como un guión leído, se siente como dos personas viviendo una experiencia. Otro aspecto que podría considerarse parte del secreto es la *** capacidad de Kerem para la improvisación y la espontaneidad controlada ***. Si bien las series turcas suelen tener guiones muy detallados, a veces, los momentos más memorables surgen de pequeñas improvisaciones, de una mirada inesperada, de una reacción que no estaba escrita palabra por palabra. Y Kerem, conocido por su energía y su estilo de actuación más orgánico, parece ser alguien que sabe cuándo y cómo añadir esos toques de espontaneidad. No se trata de salirse del personaje o de la trama, sino de darle vida a través de pequeños gestos, de miradas que transmiten mucho más de lo que las palabras pueden decir. Esto combinado con la receptividad de Hande crea esas chispas que tanto nos encantan. Él crea una apertura para la magia, y Hande con su talento sabe cómo responder y amplificarla. No podemos obviar la *** profesionalidad y la ética de trabajo ***. Kerem Bürsin es un actor que se prepara a conciencia. Ha hablado en entrevistas sobre la importancia de entender al personaje, de vivirlo. Y en el contexto de una serie tan exigente como Llaman a mi puerta, donde las jornadas de grabación son largas y las emociones intensas, esa dedicación es crucial. Él llega al set preparado con sus líneas aprendidas, pero también con una mente abierta a la colaboración.
Esto crea un ambiente de trabajo eficiente y positivo, lo cual, a su vez, repercute directamente en la calidad de la actuación y, por ende, en la química que vemos en pantalla. Cuando un actor es dedicado y responsable, el otro actor puede confiar en que ambos están remando en la misma dirección, con el mismo objetivo, entregar la mejor actuación posible. Y aquí viene un punto que puede ser un poco más delicado, pero que es importante mencionar: la habilidad de Kerem para separar la vida profesional de la personal y viceversa, con respeto . A menudo la línea entre la ficción y la realidad se difumina cuando vemos a dos actores con tanta química en pantalla, especialmente cuando son amigos o pareja en la vida real. Y es cierto que durante el rodaje de Llaman a mi puerta, Kerem y Hande desarrollaron una relación de amistad muy cercana, que luego evolucionó. Sin embargo, el secreto al que nos referimos aquí no es necesariamente sobre la naturaleza de su relación personal, sino sobre cómo Kerem, como actor, supo canalizar esa conexión en la interpretación de Serkan Bolat. Supo mantener la profesionalidad en el set, entendiendo que estaban construyendo una historia ficticia, pero al mismo tiempo, aprovechando esa conexión real para hacerla más convincente. Es un equilibrio muy fino, y Kerem parece haberlo manejado con maestría. No dejó que la relación personal eclipsara la narrativa de la serie, sino que la enriqueció. Además, consideremos la empatía de Kerem . Un buen actor no solo interpreta sus propias emociones, sino que también es capaz de sentir y responder a las emociones de su coprotagonista. Kerem, a través de sus interacciones con Hande, parece tener esa capacidad innata de conectar a un nivel emocional profundo. Cuando Hande expresa una emoción como Eda, Kerem es capaz de reaccionar como Serkan de una manera que resuena con esa emoción. No es solo un intercambio de diálogos, es un diálogo de almas. Y esta empatía, este sentir al otro, es lo que verdaderamente hace que la química sea creíble y conmovedora para el público. Él es capaz de meterse en la piel de Serkan y sentir lo que Serkan sentiría ante las acciones y palabras de Eda, interpretada por Hande. Otro aspecto que podríamos analizar es la adaptabilidad de Kerem a diferentes estilos de actuación y direcciones . Si bien su estilo es relativamente orgánico, Kerem también ha demostrado ser un actor versátil. En Llaman a mi puerta, tuvo que navegar por las complejidades de un personaje inicialmente frío y distante, para luego transformarse en un hombre profundamente enamorado. Y en esa transformación, él supo adaptarse a las demandas del guión y a las indicaciones del director. Su secreto aquí podría ser su apertura a ser dirigido y su habilidad para incorporar diferentes matices a su interpretación, siempre en beneficio de la historia y de la relación con Hande. No se aferra a una única forma de actuar, sino que se moldea para servir a la narrativa. También es importante destacar la valentía interpretativa de Kerem . A veces, para crear una química auténtica, un actor necesita estar dispuesto a mostrar vulnerabilidad, a mostrar sus miedos, sus inseguridades, incluso cuando interpreta a un personaje que se supone que es fuerte. Kerem, como Serkan, tuvo que mostrar esa faceta más vulnerable, esa dependencia emocional de Eda. Y eso requiere coraje. No todos los actores se sienten cómodos exponiendo esas partes de sí mismos o de sus personajes. Pero Kerem, al hacerlo, creó una conexión más profunda con Hande y, por lo tanto, con la audiencia. Permitió que Serkan fuera un personaje tridimensional, con capas, y eso es crucial para que la historia de amor sea creíble. Y no podemos olvidarnos de la energía que ambos aportan . Si bien hablamos del secreto de Kerem, es una ecuación de dos. La increíble energía que Hande aporta a Eda es fundamental. Kerem, al parecer, tiene la habilidad de responder a esa energía, de igualarla e incluso de potenciarla. Es como un baile, donde cada movimiento del uno es respondido por el otro. Él no se queda atrás, sino que se suma a esa energía vibrante que Hande emana, creando una sinergia que es innegable en pantalla. Piensen en las escenas icónicas de Llaman a mi puerta. Esas miradas que lo dicen todo, esas sonrisas cómplices, esos momentos de tensión romántica. ¿Cómo se logra eso? Requiere que ambos actores estén completamente presentes en el momento, que estén sintonizados el uno con el otro. Kerem, por lo que vemos, tiene esa capacidad de estar completamente inmerso en la escena, de reaccionar genuinamente a lo que Hande está haciendo y diciendo. Y esa autenticidad es contagiosa. En resumen, el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel, o más bien,
lo que él aporta para esa magia que vemos, es una combinación de factores. Es su ** profesionalidad, su dedicación, su empatía, su habilidad para la comunicación y el respeto con su coprotagonista, su capacidad de improvisación y espontaneidad controla. Da su valentía interpretativa y su energía para complementar y potenciar la de Ande ***. No es una fórmula mágica única, sino una suma de cualidades que juntas crean esa conexión tan especial en pantalla. Él sabe cómo construir un personaje creíble, pero sobre todo, sabe cómo construir una relación creíble y eso, en una historia de amor, es la clave del éxito. Y para ello ha demostrado ser un compañero de escena excepcional. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos desgranado algunos de los posibles elementos que componen ese tan comentado secreto de Kerem Bürsin en su trabajo con Hande Erçel en Llaman a mi puerta. Es una lección de cómo la profesionalidad, la conexión humana y el talento actoral pueden unirse para crear algo verdaderamente mágico. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. De verdad, cada minuto que pasan viéndonos significa muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con estos puntos? ¿Creen que hay algún otro factor que haya contribuido a esa química tan especial? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con muchísima atención. Sus comentarios son lo que hacen que este canal crezca y mejore. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha dado una nueva perspectiva, por favor, no olviden dejarle ese *** me gusta *** que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo con más secretos, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.